Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar en esta rueda de prensa. Hace casi 3 años, uno de los objetivos fundamentales de Ciudadanos, y creo que compartido con todos los madrileños o con la inmensa mayoría de los madrileños, era regenerar las instituciones, regenerar la clase política, recuperar el prestigio perdido durante los últimos años. Y hoy, pues casi ya digo, 3 años después, nos encontramos con un Partido Popular que ha entrado en parada, con un Partido Popular paralizado por la corrupción, paralizado por los últimos resultados en Cataluña y las últimas encuestas, un Partido Popular paralizado por la ausencia de proyecto en la Comunidad de Madrid, y al otro lado de las bancadas nos encontramos con un PSOE y con un Podemos ausente de los principales debates políticos de la Comunidad de Madrid. Pero eso no significa que no haya un partido político en la Comunidad de Madrid, un partido como Ciudadanos, que va a seguir apostando por la regeneración democrática, que va a seguir apostando por levantar las alfombras de la Comunidad de Madrid, que vamos a seguir apostando por poner en marcha reformas concretas que una vez acabada la legislatura se puedan ver y se puedan rendir cuentas a los madrileños diciendo esto fue lo que impulsamos nosotros, esto fue lo que conseguimos nosotros, al margen de los intereses de otras formaciones políticas. Y en ese sentido, les adelanto y les anuncio que este jueves debatiremos acerca de la limitación de mandatos en la Comunidad de Madrid. Era uno de los compromisos que llevábamos recogidos en el acuerdo de investidura, por supuesto en nuestro programa electoral, en el programa electoral de Ciudadanos, y que no queremos que pase la legislatura sin que se tramite, sin que se apruebe y que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Porque forma parte de un paquete de regeneración democrática urgente, necesario, imprescindible, diría yo, para recuperar, como he dicho al principio, la confianza de los madrileños. Limitar los mandatos a un máximo de 2 legislaturas consecutivas, limitar los mandatos a un máximo de 8 años, es importante por muchas razones. En primer lugar, para evitar que se creen redes clientelares desde el poder, desde el gobierno, que aquellos que gestionan nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes, el dinero de los madrileños, no se acostumbren a hacerlo, no se acostumbren a crear redes, en definitiva, de amigos, de contactos, de dirigentes, que no se apoltronen en su silla y que den paso a otros. Yo creo que 8 años de gobierno son suficientes para poner en marcha un proyecto político en cualquier administración y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. Queremos evitar que determinados cargos públicos se perpetúen en el poder. Creemos que es higiénico, democráticamente hablando, que haya renovación también de los dirigentes políticos. Eso ha sucedido ya y sucede en otros países de la Unión Europea, sucede en Estados Unidos, y queremos que en España, y en este caso en concreto en la Comunidad de Madrid, también sea una realidad. Por eso vamos a debatir sobre ello este jueves. Yo espero que el resto de formaciones políticas no pongan más excusas y se sumen a esta iniciativa, con el único objetivo de conseguir que al final de la tramitación tengamos una buena ley, una ley de limitación de mandatos, una ley que nos permita, en definitiva, seguir dando pasos en materia de regeneración democrática. Ese va a ser nuestro compromiso y espero que el jueves también lo sea del resto de formaciones políticas. Por otro lado, otra de las iniciativas que vamos a llevar a este pleno tiene que ver con la gestión de las subvenciones procedentes del IRPF para asociaciones de la Comunidad de Madrid. Como saben, la Comunidad de Madrid es el primer año que tenía como encargo gestionar esas subvenciones procedentes de la declaración de la renta, de IRPF, destinadas al tejido asociativo de la Comunidad de Madrid. Como saben, ese 0,7% que aparece en todas las declaraciones de la renta, pues hay 2 opciones, o a la Iglesia o a entidades sociales, o entidades con fines sociales. Bueno, pues ese dinero procedente de la recaudación de impuestos tiene que ir luego destinado a las entidades sociales. Y ha sido la Comunidad de Madrid la que este año, por primera vez, se encargaba de gestionar todo ese proceso. Que el dinero procedente de las declaraciones de la renta de millones de madrileños y millones de españoles fuera a parar a quien tiene que parar. Bueno, pues a día de hoy seguimos manteniendo que ha sido un absoluto desastre, un absoluto caos en la gestión. Hay asociaciones con fines sociales, con fines sin ánimo de lucro, que están al borde del colapso, del cierre. Asociaciones que tienen un perfil netamente familiar, son asociaciones, muchas de ellas, que las han constituido familias que han tenido que poner su dinero y que están esperando a recibir esa subvención, que no es caridad, que es su derecho, que le corresponde tener esa cantidad y que tendrían que tenerlo desde hace ya meses y no lo tienen. Hay algunas asociaciones que han tenido que despedir a gente porque no cuentan con ese dinero a día de hoy. Y eso, evidentemente, es responsabilidad del Gobierno regional y, en concreto, del consejero de Políticas Sociales. Por eso queremos, y hemos pedido, de hecho, la comparecencia del consejero de Políticas Sociales para que nos explique cómo es posible este desastre en la gestión de las subvenciones del IRPF para el tejido asociativo. Que nos explique cómo a día de hoy todavía seguimos con asociaciones
que no han recibido todo el dinero, con ocurrencias, con parches, con nuevas propuestas, nuevos retrasos en los pagos, en definitiva, sin dar soluciones no solamente a decenas de asociaciones, centenares de asociaciones, sino a miles de familias que dependen de estas asociaciones, que dependen para vivir en el día a día, para poder pagar a la persona que les cuida, que se encarga de atenderles. Nos parece que es lo suficientemente grave como para pedir la comparecencia del consejero y es lo que hemos hecho. Y también, por la mañana, hablaremos de otros asuntos. Creo que va a ser un pleno interesante. Vamos a preguntar en concreto al Gobierno regional sobre 3 asuntos. El primero seré yo el que haga la primera pregunta a la presidenta regional y vamos a preguntar a la presidenta regional por el famoso traspapeleo de ese acta, de esa autorización judicial que ha sido noticia en las últimas semanas. En la comisión de investigación no podremos hablar de ese traspapeleo, pero sí que le podré preguntar yo personalmente a la presidenta regional qué opina acerca de que en la Comunidad de Madrid una autorización judicial se traspapele durante 5 meses y no se facilite la información que se había solicitado desde la comisión de investigación, desde la comisión anticorrupción. A mí me parece un hecho muy grave. Me parece que hay demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no encajan. Y la presidenta, como máxima responsable de la Comunidad de Madrid, tendrá que dar explicaciones. ¿Por qué se han escondido las actas durante 5 meses? ¿Por qué un minuto antes la documentación procedente del juzgado sí que se le dio publicidad y un minuto después a esa documentación que llegaba al juzgado no se le dio publicidad? Tiene que responder a muchas preguntas y creo que la presidenta, ya digo, como máxima responsable de la Comunidad de Madrid, tiene que hacerlo. También tenemos otras 2 preguntas al Gobierno regional, que no haré yo, la harán mis compañeros de bancada. En concreto, vamos a preguntar al consejero de Presidencia acerca del 112 en la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando en el servicio 112 de la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha pasado con la huelga desconvocada ayer finalmente? ¿Por qué ha sido la Comunidad de Madrid incapaz de ofrecer soluciones antes? ¿Por qué tenemos que esperar a que se convoque una huelga? ¿Por qué tenemos que esperar a que el foco mediático se ponga encima de cada situación para buscar solución? ¿Por qué no hay una planificación? ¿Por qué no hay reuniones previas? De todo eso tendrá que dar explicaciones el Gobierno regional. Y por último, la tercera pregunta que haremos al Gobierno tiene que ver con la gestión del director general de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Queremos saber si el consejero está contento, si está conforme con la gestión que está llevando a cabo el director general de atención a personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. Nosotros no lo estamos, pero a lo mejor el consejero de Políticas Sociales, el consejero que diferencia entre niños normales y niños pobres, sí que está conforme con la atención de director general. Por eso queremos preguntarle su opinión. Nada más, esto es lo que quería contarles. Si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado de responder. Buenos días, me gustaría saber este debate que usted anuncia sobre el tema de la limitación de mandatos, en qué formato se va a hacer, que es una proposición de ley, una proposición no de ley, que me gustaría saber si tiene rango de ley o no, o simplemente es un desideratum. Y después, en el tema de la comparecencia de la señora Cifuentes, ¿ustedes consideran que con las explicaciones de la señora Cifuentes es suficiente o van a forzar también que vengan el resto de los implicados en el asunto de los papeles? Porque al traspasarlo a la Comisión de Presidencia no sería obligatorio la presencia de ninguno de ellos. Con respecto a la limitación de mandatos, es una ley. Es una proposición de ley presentada por Ciudadanos, debatida en un primer momento hace ahora un año. Una proposición de ley que se encontró con 2 enmiendas a la totalidad de PSOE y de Podemos, que son precisamente las que vamos a llevar al Pleno para intentar levantarlas y que se permita que continúe la tramitación de la ley. Pero es una ley, es decir, que si damos un paso más este jueves y conseguimos levantar esas enmiendas a la totalidad, se iniciará el debate en comisión y al ser un párrafo prácticamente lo que hay que modificar de la ley de gobierno, confío que antes de verano pueda estar negociada, hablada, debatida en comisión y sobre todo aprobada. Ese es nuestro objetivo. Vamos a intentar conseguirlo antes de verano y si no puede ser antes de verano, pues que el resto de grupos digan por qué no se puede y cuál es su alternativa. Y con respecto a las explicaciones de la presidenta, vamos a ver qué explicaciones nos da este jueves en la sesión de control y si no nos convencen, pues llamaremos evidentemente al resto de personas que consideremos que pueden dar alguna explicación acerca de este traspapeleo en la Comunidad de Madrid. No tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario. Queremos saber qué es lo que ha pasado, pero entendemos que la presidenta regional, al ser la máxima representante de la Comunidad de Madrid, tendrá que tener toda la información
de los letrados, de los subdirectores generales técnicos, de los viceconsejeros, y que el jueves podríamos ya tener toda la información. Si aún no es así, y el jueves no tenemos toda la información, no tenemos inconveniente y de hecho lo haremos. Llamaremos a comparecer a todas las personas que consideremos oportunas para que nos den su visión y su versión de los hechos, de una situación que nos parece que es bastante extraña, ¿no? que se traspapele una providencia de un juzgado en pleno siglo XXI, pues yo creo que no solamente lo pienso yo, lo piensa el 99,9% de los madrileños. No creo que sea casualidad, no creo que sea un extravío, es más una voluntad obstruccionista por parte del gobierno regional. Y eso es lo que queremos saber y eso es lo que queremos preguntar a la presidenta regional. Si lo que quería era obstruir el trabajo parlamentario o si sigue insistiendo en que fue un desliz, un despiste, un caso aislado, etcétera. Bueno, el que presenta las enmiendas a la totalidad se entiende que es porque quiere cambiar el texto, porque le interesa y quiere presentar un texto alternativo y es a ellos a los que les corresponde activar la enmienda a la totalidad. Nosotros estamos gastando, digamos, un cupo de nuestras intervenciones, que tenemos pocas intervenciones a lo largo del Pleno, para activar 2 enmiendas a la totalidad que no son nuestras, que son de PSOE y de Podemos, que tenían que haber sido ellos los que las activaran para permitir la tramitación de la ley. Y lo que han servido esas enmiendas a la totalidad no ha sido para debatir, sino para bloquear. Y después de un año, que hemos considerado que ha pasado el tiempo suficiente, somos nosotros los que, gastando un cupo, gastando un turno, pues presentamos sus enmiendas a la totalidad para que la ley pueda continuar su trámite y lleguemos al final de la legislatura con esa ley aprobada. Sobre este tema, son enmiendas a la totalidad. ¿Prevén acuerdos normalmente cuando se presentan enmiendas a la totalidad, hombre, se parte de que el acuerdo es difícil. Y respecto al tema de la comisión de investigación, dice que están dispuestos a llamar a las personas que hagan falta si no les satisfacen las explicaciones del jueves de Cifuentes. Quería preguntarles si esa forma de llamarles sería apoyar la propuesta inicial de PSOE y Podemos en el sentido de que comparezcan determinados altos cargos en la comisión de investigación, además de la propia Cifuentes. La propuesta que se rechazó con el voto de ustedes y el Partido Popular. Con respecto a si se puede llegar a acuerdos o no acerca de la ley de limitación de mandatos, yo creo que sí. Lo que estamos proponiendo es un cambio importante que requiere una modificación muy pequeña de la ley de gobierno de la Comunidad de Madrid. Introduciendo simplemente un párrafo se puede conseguir esta reforma de la ley y, por lo tanto, este avance en materia de regeneración democrática. El debate seguramente pueda estar entre si la limitación de mandatos afecta únicamente al presidente de la Comunidad de Madrid o también se extiende a viceconsejeros. Bueno, pues estamos dispuestos a hablarlo en comisión, lo debatimos, vemos los pros y los contras y encantados. Creo que es un debate que va a ser provechoso y va a tener lugar, si el resto de grupos quieren, en comisión, pero desde luego abiertos a debatirlo. Y con respecto a las comparecencias de PSOE y de Podemos, bueno, en la mesa de la Asamblea se tumbaron esas comparecencias porque lo que se solicitaba, pues según la Secretaría General o nosotros, pues esa solicitud, esa formulación de la petición de comparecencia estaba mal hecha. Si ahora se tramitan peticiones de comparecencia o bien a la Comisión de Investigación o bien a la Comisión de Presidencia bien formuladas, pues perfecto. Y nosotros vamos a defender siempre que se puede ser contundente contra la corrupción, se pueden exigir responsabilidades y además cumplir la ley y cumplir con el criterio de los letrados de la Cámara. Esa es nuestra manera de funcionar. Así que, sin ningún problema. De hecho, creo que nosotros hemos siempre demostrado que somos contundentes en la lucha contra la corrupción y que no se nos caen los anillos por llamar a nadie a la comisión de investigación, siempre que tenga un sentido, siempre que pueda aportar valor y siempre que se haga conforme a derecho y al reglamento. Así que nosotros, si este jueves la presidenta no da las explicaciones oportunas, utilizaremos los cauces legales y reglamentarios oportunos para seguir llamando a comparecientes o bien a una comisión o bien a otra, donde pensemos que es más eficaz esa comparecencia. La limitación de mandatos, buenos días, se incluye también en el pacto de investidura, ¿no? Se incluía, no se puede aprobar únicamente con los votos de PP y Ciudadanos, se podría aprobar únicamente sí. con vuestros votos. Y otra cosa, le quería preguntar también su opinión sobre este informe de la Fiscalía sobre la venta de los pisos del IBIMA a los fondos buitre. Creo que ya la Fiscalía ve posibles delitos
como prevaricación, malversación y apropiación, creo, en la venta que se hizo en el 2013. Sí, con respecto a la limitación de mandatos, era un punto del programa electoral de Ciudadanos y era el punto 8º del acuerdo de investidura. Y yo se lo he dicho a la presidenta en público y en privado, puntos como este del acuerdo de investidura se pueden aprobar únicamente con el voto a favor de PP y de Ciudadanos. No hay necesidad de poner más excusas. Es un tema de voluntad política estricta. Si quieren, esto se aprueba mañana, pasado mañana. Si quieren. No hace falta edulcorarlo más y ojalá que se pudiera contar con el voto de PSOE y de Podemos. Yo creo que sería muy bueno que PSOE y Podemos votaran a favor también de limitar los mandatos a 8 años. Pero si fuera necesario, con el voto de PP y Ciudadanos sería suficiente. Igual que en este punto, otros muchos que se pueden poner en marcha. Lo que nos llama la atención es que el Partido Popular hace casi 3 años se comprometió a poner en marcha un paquete de regeneración y de lucha contra la corrupción y se nos acaba el tiempo, se nos acaba la legislatura y seguimos escuchando excusas, grandes acuerdos, grandes consensos, que es lo que llevo escuchando durante 30 años cuando no estaba en política y tenía que ver por la televisión a los que tomaban decisiones por mí. Bueno, pues como estamos cansados de ver cómo se pasan la pelota los unos a los otros y cómo se van quemando legislaturas sin tomar medidas, yo lo que le pido al Partido Popular es que deje de proponer nuevos pactos y que cumpla los que tiene firmados. Si se pueden poner en marcha estas medidas. Este jueves tiene una nueva oportunidad el Partido Popular para demostrar si está a favor de la regeneración, a favor de la solución, o sigue empeñado en buscar excusas, en buscar enemigos donde no los hay y, en definitiva, poner palos en la rueda a la regeneración democrática. Es su decisión este jueves. Y con respecto a la segunda pregunta, fondos buitre, ¿no? Bueno, viene a confirmar que no íbamos muy desencaminados cuando en la Comisión de Investigación, cuando en la Comisión Anticorrupción, impulsada por Ciudadanos y presidida por Ciudadanos, fue uno de los primeros temas que llevamos a esa Comisión de Investigación, donde vinieron a comparecer altos cargos y excargos de la Comunidad de Madrid y donde la conclusión fue que se había despatrimonializado la Comunidad de Madrid por valor de casi 100 millones de euros. Habíamos perdido 100 millones de euros que se habían ido por la alcantarilla, que considerábamos que había prácticas en esa venta que no se ajustaban a derecho, que podían tener indicios de irregularidad. Por eso llevamos este tema a la Comisión de Investigación y ahora la justicia nos da la razón. Ahora le corresponde, eso sí, a la justicia tener que avanzar en ese proceso judicial y depurar responsabilidades penales, civiles, a quien corresponda. Nosotros nos encargamos de depurar responsabilidades políticas y por eso tiene sentido la Comisión Anticorrupción, para depurar responsabilidades políticas. La justicia por su lado, y la política, los políticos por otro. Ustedes, una pregunta sobre las ayudas a las ONGs. El gobierno había anunciado, creo recordar, que sí que mantendría esas ayudas a quienes tuvieran proyectos en marcha, dado que sí que había habido algún error en la tramitación y demás, pues que lo iba a solventar. Entonces, entiendo que esa respuesta es insuficiente si le van a preguntar en el pleno el próximo jueves. Y le quería preguntar también por qué le parece los cambios que prevé el Ayuntamiento de Madrid en el protocolo anticontaminación. Serían medidas más restrictivas, ya no se hablaría de si el coche es par o impar, sino que tendría que tener una etiqueta más ecológica, y no sé si el protocolo autonómico debería ir más en esa línea y ustedes van a hacer todo lo posible por cambiarlo. Gracias. Con respecto a las ayudas procedentes de la declaración de la renta, del IRPF, vuelve a actuar otra vez el gobierno de la presidenta como el gobierno del remiendo. Llevan meses prometiendo al tejido asociativo que las ayudas iban a llegar, que está todo controlado, que esta semana no, pero la que viene sin falta, así desde octubre. Y no sé si los madrileños lo sabrán, pero desde luego las asociaciones necesitan planificarse para poder contratar al personal que luego atiende a sus familiares, a las personas asociadas. Necesitan tener una mínima planificación y saber con qué dinero van a contar. Y a 20 o a 30 de enero hay muchas asociaciones que todavía no saben si van a tener dinero para el proyecto de 2018 o no. Y eso automáticamente lo que lleva es a tener que despedir a gente. Esa es la realidad y ese es el drama que están sufriendo centenares de asociaciones en la Comunidad de Madrid. Y lo que nos encontramos es con el consejero haciendo declaraciones para intentar escurrir el bulto, para intentar pues poner un parche, una vez más, a un modelo de políticas sociales que es de los años 90, que no saben implementar, que no saben mejorar y donde lo que al final comprobamos, no solamente nosotros como ciudadanos, sino todos los madrileños, es que el PP no tiene un proyecto para políticas sociales. En la comparecencia le preguntaremos sobre cuál es su proyecto para políticas sociales. Porque la realidad, después de los parches y de los remiendos y de los titulares, es que no hay un proyecto concreto. Seguimos con el mismo modelo de los años 90. Seguimos sin apostar por innovación, por el cohousing, por la inclusión dentro de las políticas sociales, por trabajar en materia de dependencia. Bueno, seguimos con un gobierno continuista y eso
el máximo responsable es el consejero de Políticas Sociales y, en último término, la presidenta regional. Y con respecto al plan de contaminación del ayuntamiento, yo creo que hay que hacer una reflexión en general. No podemos permitirnos que cada ayuntamiento tenga su propio plan de contaminación, porque la contaminación es una situación global, es un problema global. Si queremos abordar la contaminación, al menos habrá que abordarla de forma coordinada entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid. Lo que no podemos tener es un plan anticontaminación en el Ayuntamiento de Madrid y 178 planes anticontaminación en el resto de municipios. No tiene ningún sentido, pero es que de sentido común. Yo lo que le pido a la señora Carmena y a la señora Cifuentes es que se sienten y pacten un plan anticontaminación conjunto. Y, por cierto, que la señora Carmena ponga de una vez por todas en marcha el plan de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, que lleva 2 años y medio anunciándolo y todavía no se ha puesto en marcha el plan de movilidad. Que eso seguramente sí que ayudará a gestionar mejor el tráfico y a ver cómo se puede contribuir desde el Ayuntamiento de Madrid a reducir los niveles de contaminación. Pero siempre en coordinación con la Comunidad de Madrid. Yo respeto que sean 2 formaciones políticas distintas, pero tienen la obligación de sentarse, porque representan a los mismos madrileños y todos tenemos un interés común, que es luchar contra la contaminación. Y lo que esperamos y aspiramos es a que nuestros representantes se sienten, se entiendan y aprueben un pacto de un plan anticontaminación conjunto. Sí, otra pregunta quería formularle. Usted acaba de recordar que la limitación de mandatos estaba en el punto 8º del pacto de investidura. La semana pasada, el viernes, el consejero de Presidencia decía que lo ocurrido durante la otra semana iba a provocar secuelas en la relación entre ustedes y el Partido Popular. ¿Estamos asistiendo a una escenificación de la ruptura del acuerdo de investidura? Por nuestra parte, no. Yo lo que le pido al Partido Popular es que deje de buscar enemigos y fantasmas donde no los hay y levantar cortinas de humo. Si al final, ¿quién va a pagar el pato? ¿Los madrileños? De sus enfados y de sus riñas y de sus situaciones internas y de su nerviosismo. Pues yo creo sinceramente que no lo merecen los madrileños. Que lo que están pidiendo los madrileños es regeneración. Que haya políticas concretas, que se recupere el prestigio de las instituciones, que podamos volver a conectar los políticos con los ciudadanos. Luego hablamos de desafección política. Evidentemente, cuando te encuentras con un gobierno que lo que hace es buscar enemigos donde no los hay, mire, nosotros no somos los enemigos del Partido Popular. Los enemigos del Partido Popular serán la precariedad laboral, el desempleo, la contaminación, los populismos. Pero nosotros no. Nosotros hemos venido aquí a trabajar para cambiar las cosas. Y si el PP está de nuestro lado, trabajaremos con ellos. Y si están en el politiqueo, en lugar de en la política, pues será su problema. Y serán los madrileños los que tengan que decidir si en 2019 vuelven a apostar por ellos como fuerza mayoritaria o no. Pero nosotros vamos con nuestro programa electoral, con nuestra hoja de ruta, y vamos a intentar hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a acuerdos con PP, con PSOE, para sacar iniciativas adelante y para que al final los madrileños puedan decir en 2019 que ha merecido la pena esta legislatura y que su voto no se ha perdido. Ese es nuestro objetivo. Que el PP se quiere perder en sus cosas, están en su derecho, pero desde luego que no cuenten con nosotros para que nos perdamos con ellos. ¿Vale? Muy bien, gracias.